Buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Soy Ilse García y me acompaña esta noche Dulce Olvera. Les damos la bienvenida aquí en Sin embargo Semanal, este resumen de noticias que le hacemos cada viernes con muchísimo gusto para que usted comience su fin de semana muy, pero muy bien informado. Buenas noches, Dulces, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ilse. Pues me gustaría estar bien, pero la verdad es que fue una semana muy violenta. Vamos a hablar al respecto y de otros temas. Bienvenidos sean aquí a su programa Sin embargo semanal por Sin embargo al aire. Sin más, vamos a continuar con las noticias del 8 al 12 de agosto. Vamos a un breve mensaje y regresamos. Pues así es, Dulce, tenemos mucha información porque sí, fue una semana muy, muy pesada. Y bueno, este lunes 8 de agosto vamos a comenzar con las noticias que le hemos seleccionado para el lunes. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró la mañana de ese día frustrado por la lentitud con la que avanzan los cambios de seguridad en el país. Vamos a escuchar cómo lo anunció el día lunes el presidente. Y además les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático, y menos cuando se trata de justicia. Entonces, así como se actuó en este caso, y lo hicimos en el caso de una compañera periodista que su hijo no estaba sentenciado y se resolvió, así quiero, pero es que tenemos muchos pendientes. Entonces, quiero que Rosa Isela siga coordinando todo lo que tiene que ver con seguridad, como lo hace. Tiene a su cargo lo relacionado con la prevención, los reclusorios, que es algo también muy importante, porque ahí es donde llegan los oficios los sábados, ¿sí?
para darle libertad a quienes todavía no cumplen sentencia, claro, por órdenes de jueces, pero si ahí no se está pendiente, pues pasa lo de Caro Quintero, que un sabadazo y nosotros hemos evitado. Entonces, esa es un área importantísima, estratégica, eso para Rosa Isela. Esta otra encomienda, que es limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante. Y la parte preventiva, todo lo que es devolverle al pueblo lo robado. Pues así empezamos, Ilse, con el tema de la seguridad, algo que vamos a estar abordando a lo largo de este programa. Pero primero quiero presentarles un producto de la casa, las corcholatas del PRI para su bastión histórico, el Edomex. El PRI está en la antesala de lo que será la gran defensa por su bastión histórico, el Estado de México. Lo hará en medio de una crisis histórica de derrotas consecutivas y de un desprestigio que alcanza hasta su presidente nacional. Las opciones que tiene el PRI son Ana Lilia Herrera y Ernesto Nemer. Ambos son políticos cercanos tanto al grupo Atlacomulco como al otro grupo que encabeza el exgobernador Erubiel Ávila. Mientras tanto, Morena ya presentó a la titular de la SEP, Delfina Gómez, como su candidata para el Estado de México. Por su parte, Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, anunció que competirá con Enrique Vargas y a la par dejó ver una especie de rompimiento de la alianza con el PRI. Finalmente, Jesús Zambrano anunció a Omar Ortega como el candidato del PRD. Sin más, Ilse, los invito a ver este video que nos prepararon en la unidad con información de Daniela Barragán. Vamos. Las opciones que tiene el Partido Revolucionario Institucional para conservar la gubernatura del Estado de México son personajes ligados a la estructura mexiquense que lo tiene en gran medida en una crisis histórica. Se trata de Ana Lilia Herrera y Ernesto Nemer. El momento de informar la decisión se acerca. El partido Morena ya presentó a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, como su candidata, y Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, anunció que competirá con Enrique Vargas, y a la par dejó ver un rompimiento de la alianza con el PRI. Nemer y Herrera tienen en común que sus trayectorias están ligadas al poder mexiquense. El periódico El Financiero publicó el pasado 25 de julio una encuesta en la que muestra que las preferencias por Morena superan por mucho a las del tricolor, ya sea que vaya con o sin alianza. Morena obtiene el 38%, y si va de la mano con aliados suma 48%. El Partido Acción Nacional y PRI obtienen 16% de apoyo cada uno. El Partido de la Revolución Democrática el 7%, es decir, en conjunto alcanzan 39%, pero los coloca 9 puntos por debajo de Morena. Otro dato relevante de esta encuesta, que es la más reciente, es que apenas en junio el apoyo para la alianza era de entre 46 y 38%. Sobre el tema de la alianza, la dirigencia del PAN aún no define si irá o no con el PRI en la elección mexiquense. La entidad tiene una importancia a nivel nacional al ser que tiene el mayor número de electores, con 12.260.567 personas, de acuerdo con el padrón de las elecciones intermedias de 2021, y tiene también importancia y simbolismo político. Esa entidad ha sido la guardia del grupo priista más fuerte y con más influencia en la historia de la organización, y es el grupo Atlacomulco, que es algo similar a una dinastía que controla la entidad. Otra vía que acompaña al grupo Atlacomulco y el poder que tiene en ese estado es la pobreza, ya que es ahí donde se concentra el mayor número de población en condiciones de pobreza a nivel nacional.
Y bueno, la tercera noticia que les seleccionamos para el día lunes, ya me estoy perdiendo de días, Dulce. Pero bueno, esta noticia del día lunes también es muy importante y la vamos a tocar el tema en varios días de la semana. Y bueno, este reportaje es de Romina Gándara y nos habla de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha expuesto parte de la red de corrupción del denominado cártel inmobiliario, con la detención de Luis Vizcaíno Carmona y la orden de aprehensión que obtuvo contra Nicias René Ardigis, exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, este entramado de corrupción podría extenderse a más servidores públicos. Y en este reportaje, Romina Gándara conversó con un vecino de esa demarcación que denunció que fue víctima de esta presunta red de inmobiliaria que existía allí en la alcaldía de Benito Juárez. Vamos a ver el reportaje y volvemos. Óscar Cruz Tavares, un ciudadano de la colonia Santa Cruz de Atoyac, denunció que funcionarios de la alcaldía Benito Juárez lo han hostigado, acosado e incluso han tratado de extorsionarlo con el pago de 150,000 pesos a cambio de no demoler su casa remodelada durante la pandemia. Cruz Tavares explicó que el hostigamiento se ha agravado y se ha vuelto casi un infierno, pues han usado a elementos policíacos quienes tenían la instrucción de detenerlo sin una orden de captura de por medio. En el momento que empiezo a hacer la remodelación de mi casa, voy a la delegación y no hay nadie en ventanilla única. No había nada para sacar un permiso o solicitar un permiso. Entonces, como fui avanzando, en un día llegó una persona que se llama Diego Vergara, me acuerdo porque me dejó su teléfono, pero muy prepotente y altanero me empieza a decir que con qué huevos me atrevía yo a hacer ese tipo de modificaciones. Le digo, pues yo no los hice en ese sentido, hay un ingeniero civil, hay un arquitecto, hay un estructurista, tal que pues le empecé a hablar igual y decidí por meterme a mi casa y lo dejé ahí. Desde ahí empezó la cacería de brujas. Y hay un video donde ellos no me dejan entrar a mi carro y me quieren llevar como delincuente, sin tener una orden, sin tener nada, ¿no? Total que me bajé, tuve que ir a mi casa porque tampoco creían que yo era el dueño de la casa. Y en el momento que yo abro la casa, los policías hasta cambiaron el tono diciendo, oye, es que el que te quiere fregar es el delegado, quiere llevarte a ti. Tuvieron que ir a llevarse al trabajador y lo fui a sacar al Ministerio Público en 2 horas. Entonces, este tipo de situaciones son las que a mí me han molestado. Llegó un momento que hace 6 meses mi esposa fue a la delegación para ver qué era lo que estaba pasando. Le decían que sí había un expediente, pero que no había nadie que nos pudiera resolver. Y bueno, hace 2 o 3, hace un mes, fue la licenciada Liliester Priego, y a ella le dijeron que no había ningún expediente. Entonces, cuando le dicen que no hay ningún expediente, me dice, pues no hay nada. Entonces lo dejé así, y casualmente al mes me vuelven a poner los sellos de clausura. El afectado aseguró que ha intentado solucionar la situación o la falta administrativa por la vía legal y correcta, pero que se ha vuelto casi imposible porque cuando acude a las instancias de la alcaldía no le dan información, ni las alternativas correctas para resolver su situación. La única respuesta y opción que ha obtenido por parte de los funcionarios, según denunció, es por medio de un pago completamente informal, es decir, por medio del moche. Yo voy a las 11 de la mañana con el arquitecto que me ayudó y me empieza a decir que pues mi caso estaba muy difícil, que estaba muy raro, que él no entendía, ¿no? Y no tenía un expediente, ahora ya tenía 2 expedientes, ¿no? Entonces decía, bueno, pues oriénteme qué es lo que tengo que hacer para subsanar algún daño, si es que lo hice o qué es lo que está pasando. No, pues es que no entregaste documentos, no hay nada. Digo, pues no sé, o sea, y como no hay nada, tienes multas hasta de 60,000 pesos y siguen creciendo porque yo cada 22 días voy a hacer un recorrido con mis notificadores y ponemos sellos en las viviendas donde no los tengan, si es que ya no están, para avisarles y que ustedes vengan a regularizar. Pero pues dime qué es lo que tengo que hacer. Al final, que nunca me orientó para decirme en qué faltas estoy incurriendo y cómo yo podría subsanar si es que yo incumplí en la ley. Y me dice, bueno,
ven mañana y platicamos, ¿no? Para decirte, pero esto es lo que yo cobro para que ya no tengas ningún problema. Bueno, lo grabé, tengo audios donde en el siguiente día me saca de las oficinas en la mañana y me dice, a ver, hay dos caminos. Uno, me da 100,000 pesos, yo ahogo los expedientes, aquí no pasó nada, un disculpe, buenos días, buenas tardes, quito los sellos y tú ya no vas a tener nada. O tú pagas tus multas, haces tus cosas, pero yo voy a reactivar otra vez el expediente y como tu obra no está regularizada, te voy a demoler. Para el afectado y su abogada, esto es otra muestra más del nivel de corrupción y entramado que opera en la alcaldía Benito Juárez, la cual no solo impera y se colude con las grandes empresas constructoras, sino que también trata de sacar provecho a ciudadanos que tienen que enfrentarse a los trámites relacionados con sus viviendas. Y bueno, ese día tuvimos una entrevista en Los Periodistas con el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, quien dio más detalles de cómo van las investigaciones sobre este cártel inmobiliario. Que bueno, ayer decía la jefa de gobierno que ya le están diciendo a la Fiscalía, le están recomendando que ya no le llame así, pero bueno, a final de cuentas ya en el colectivo ya se quedó como el cártel inmobiliario, pero si no vio usted esa entrevista, vaya a verla. Ahí el vocero de la Fiscalía ya hablaba de estas presuntas, estas empresas fachadas que al parecer se utilizaron por este grupo, pues ya también están siendo investigadas y también se está investigando hasta dónde llegaba pues esta red de corrupción que tan arriba con los funcionarios de la alcaldía de Benito Juárez. Vaya a verla, está en el canal de Sin embargo al aire. Bueno, al terminar, sin embargo, semana. Sí, una gran entrevista con el vocero Ilse. Y yo ya les decía la semana pasada que este denominado cártel, que ya no debemos llamarle así, se extiende también más allá de la Benito Juárez. Pero vámonos rápidamente con el martes 9 de agosto, también con un producto aquí de la casa de Sin embargo, con información otra vez de su compañera Daniela Barragán, mi favorita Daniela Barragán. Miles de millones de Fox, Calderón y Peña a la Terminal 2 del aeropuerto y un hangar, y aún así se está cayendo a pedazos. Luego de que los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón presumieron e inauguraron la expansión del ICM, el presidente Enrique Peña Nieto no atendió los problemas y se concentró en construir su hangar presidencial y en poner otros parches que resultaron en daños para el erario y en señalamientos de presunta corrupción. Con información de la Auditoría Superior de la Federación, Dani presenta que se hizo desde 2013 a 2018 millones de pesos que se fueron en contrataciones directas sin sustento y una larga lista de irregularidades que les presentamos en este video con información de Barragán. Luego de que los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón presumieran e inauguraran la expansión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Peña Nieto no atendió los problemas y se concentró en construir su hangar presidencial y en poner otros parches que resultaron en daño al erario y señalamientos de presunta corrupción. De acuerdo con la documentación de la Auditoría Superior de la Federación, en la inversión del Aeropuerto Internacional de México que se hizo desde 2013 a 2018, millones de pesos se fueron en contrataciones directas sin sustento, entrega de obras sin proyectos de obra que no se terminó pero que sí se pagó, obra y material que se pagó a precios elevados, obra fantasma y entrega de contratos a empresas con las ofertas más costosas y mal integradas. Sin embargo, publicó el pasado 1 de agosto que Vicente Fox, presidente de México de 2000 a 2006, prometió que resolvería la saturación aeroportuaria para los próximos 50 años, pero solo sirvió para 7, que costaría 6.700 millones y se elevó a 8.595 millones, y que se terminaría en 2006 y se inauguró hasta 2008, ya bajo el gobierno de Felipe Calderón. Y efectivamente, 7 años después, el propio gobierno federal determinó que la saturación era de nueva cuenta el principal problema del aeropuerto. En 2014, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes señaló que el principal problema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era la saturación.
En ese año, la Auditoría Superior de la Federación informó de 111.3 millones de pesos bajo la opacidad y que en teoría fueron invertidos en distintos proyectos. El dinero puesto en duda derivó en obras de alto costo, adjudicaciones directas, pago de material extra y proyectos que no contaron con ninguna supervisión ni en la parte de convenios ni en la etapa de construcción. Pero el año siguiente, en 2015, el gobierno federal anunció el proyecto de ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, lo que se convirtió en un barril sin fondo para el dinero público. En su primer año arrojó un remanente de 122 millones de pesos que no se reintegró a la Tesorería Federal. En los años siguientes hubo señalamientos de daños al erario por 5.261.000 por materia que se pagó pero que no se entregó, 30.145.000 pesos por gastos no justificados, 15.033.000 pesos de materia que se compró pero que no se utilizó, 28.391.000 pesos de sobrecosto, 22.489.000 pesos de compras duplicadas y 17.934.000 pesos por el pago de personal para una obra del hangar que se canceló. Y bueno, del día martes también tenemos esta otra información, y es que justo ese día y desde la noche del lunes empezó a circular en algunos medios y con algunos columnistas que pues la persona que iba a sustituir a Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública era la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla. Sin embargo, en la conferencia del martes del presidente López Obrador le fueron consultados al respecto y él dijo que no iba a ser Álvarez Bulla quien va a ir a la SEP, pero sí destacó el trabajo de la funcionaria frente al CONACYT y dijo que pues aún tiene mucho trabajo en el CONACYT y por eso se va a quedar ahí. Entonces el presidente también dijo que sí va a ser una mujer quien va a sustituir a Delfina Gómez, pero todavía no se revela quién es. Vamos a escuchar pues los halagos que le hizo ese día el presidente a la titular del CONACYT. No, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina, y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué pasaba en el CONACYT? Entonces, ¿qué pasaba? Que con los dineros del presupuesto, dinero del pueblo, se le entregaba a las grandes empresas para supuestamente promover la ciencia y la tecnología. El dinero del presupuesto para empresas como Monsanto y otras más. ¿Quién es María Elena Álvarez Bulla? Ven aquí. Es que no lo sabe la gente, porque ha sido muy maltratada. Miren, tiene 3 cualidades, 3, y cuando menos: profesional. Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia, esta señora. 2, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban allí, que es una vergüenza. Y 3, tiene dimensión social, tiene convicciones
y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a educación. Esta mañana también la titular del CONACYT dio una especie de informe de los 3 años que lleva al frente de este consejo y dijo que pues durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto se transfirieron más de 45,000 millones de pesos a empresas privadas, entre ellas algunas transnacionales, supuestamente para investigación. Sin embargo, aunque se dio demasiado dinero en esos sexenios para este rubro, México cayó 16 posiciones en eficiencia en innovación justo en ese periodo, entre 2013 y 2018. Bueno, también la titular del CONACYT aseguró que cuando llegó al consejo se encontró con una fachada de institución pública con una normativa para hacer lo legal, lo inmoral, transferencias millonarias a favor de intereses creados a costa del propio desarrollo científico y tecnológico. Fue parte también de lo que dijo ese día la titular del CONACYT. Que yo sí me había creído, yo fui de las que cayó en esta, pues no fake news, pero sí versión de que iba a ser la secretaria de Educación actualmente, pero después empezaba a decir... se recuperó estas declaraciones que ella misma hizo ante el Congreso, donde aseguraba que el dinero de los fideicomisos para ciencia se terminaron en obras públicas. Entonces, pues por ahí empezó esta duda de si era o no ella la próxima secretaria de Educación. Sí parecía muy seguro. Así pero es. Sí, en la mañana, por eso, y luego cuando ella llega a la conferencia, pues era ya... Segurísimo que sí, ¿no? Como que casi. Pero bueno, decían que no fue tan casualidad, sino que ya habían semanas atrás ya le habían preguntado al presidente al respecto y ya se había acordado que ella iba a ir un día a informar sobre el trabajo en el CONACYT. Digamos que coincidió, Ilse. Exactamente. Para terminar, el martes 9 de agosto les tenemos una noticia sobre deportes y es que la selección mexicana de fútbol americano logró posicionarse en el 5º lugar de la Copa Mundial celebrada allá en Finlandia después de derrotar 28-0 a Alemania. Sin embargo, el hecho de no llegar a tiempo a disputar este primer partido le costó la posibilidad de aspirar a una medalla. Además de esta sanción, las jugadoras que viajaron a Finlandia en 3 contingentes diferentes tuvieron que lidiar con la preocupación de estar buscando su hospedaje. Las jugadoras seleccionadas para representar a México en esta Copa Mundial han destapado toda una cloaca de corrupción dentro de esta Federación Mexicana de Fútbol Americano, presidida por César Barrera. Acompáñenos a ver los detalles con información de Eréndira Quintero en el siguiente video. La selección mexicana de fútbol americano logró posicionarse en el 5º lugar en la Copa Mundial celebrada en Helsinki, Finlandia. Un evento deportivo en el que no tuvieron oportunidad de aspirar a un mejor puesto a causa de una serie de irregularidades por las que atraviesa la Federación Mexicana de Fútbol Americano. En entrevista por escrito con Sin embargo, la ofensiva Mayra Capetillo aseguró que desde que el equipo estaba en concentración se les mintió porque no tenían vuelos, hospedajes ni alimentos seguros para este viaje. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la FMFA, César Barrera, aseguró que el problema se originó luego de que la CONADE no entregara los recursos que ascendían a 2.5 millones de pesos a la federación, lo que provocó que el presupuesto final se elevara a 5 millones de pesos. En tanto, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se deslindó de la acusación de Barrera, apuntando que la comisión entregó los recursos a tiempo. Por su parte, Mayra Capetillo reclama a la FMFA que ellas no debieron preocuparse por nada más que por jugar, pues al final también debieron estar al pendiente de vuelos, hospedajes y comidas. Y bueno, Dulce, llegamos al miércoles 10 de agosto y la verdad es que desde ese día hemos empezado a tener noticias de varios puntos del país en cuanto a violencia, en cuanto a inseguridad, bastante fuertes y bastante lamentables. Y es que, bueno, el día miércoles se empezó, bueno, en realidad en la tarde del martes empezaron estos bloqueos e incendios de camiones allá y de algunos negocios allá en Guanajuato y también en Jalisco. Ya en la mañana del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que esos actos violentos
se registraron en la noche, tanto en Guanajuato como en Jalisco, pues se desataron después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías estatales intervinieron en un encuentro de alto perfil entre dos bandas de delincuencia organizada. También agregó el presidente que militares y policías seguían el miércoles por la mañana desplegados en la zona porque estaban buscando detener a más presuntos delincuentes. Pues las imágenes que vimos desde el martes por la noche, Dulce, y ya también lo que empezamos a ver el miércoles por la mañana, eran bastante fuertes porque sí eran autos incendiados, carreteras cerradas, estos Oxxos también algunos incendiados, y pues obviamente la gente resguardada en sus casas entró también con miedo, porque pues estas imágenes ya tenía tiempo que no se veían así en ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente el miércoles por la mañana. Sí, se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte, y de quemas de vehículos y creo que de Oxxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. Y bueno, ese mismo día el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que el operativo tuvo lugar a 50 kilómetros al norte de Guadalajara y que había 5 detenidos y un sospechoso muerto. Además, las autoridades de Guanajuato confirmaron de la detención de 11 personas vinculadas a los incendios. Alfaro también explicó en un video que los criminales intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar hasta el lugar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río. Y bueno, también en la empresa FEMSA, dueña de estas cadenas de tiendas Oxxo, informó a la agencia AP que fueron incendiadas de forma total o parcial 25 de sus tiendas solo en Guanajuato y 20 de ellas fueron solo en el municipio de Irapuato. Esa es parte de la información del día miércoles, pues de esos actos violentos que comenzaron y que pues ya el día de hoy les daremos más información sobre lo que aconteció ahora en Chihuahua. Y bueno, Ilse, después de haber visto en portadas de diarios demasiado fuego al respecto de estos narcobloqueos en Guanajuato y Jalisco, tuvimos un rayo de esperanza, y es que un buzo de la Secretaría de Defensa Nacional logró entrar por fin al Pozo 4 en Agujita, donde se presume están los mineros de Sabinas, Coahuila, para explorar las condiciones previas al rescate de estos trabajadores que quedaron atrapados desde el pasado miércoles 3 de agosto y que actualmente ya se están cumpliendo más de 200 horas. Fue la Coordinación Nacional de Protección Civil quien informó que a las 11 de la mañana de ese día iniciaron los trabajos para retirar los pilotes que obstruyen el paso en el pozo, con el objetivo de que un buzo de la Sedena pudiera ingresar para realizar una exploración inicial de estas condiciones existentes al interior de este pocito. El retiro de los pilotes finalizó a las 2 de la tarde y luego ingresó el buzo para la primera exploración. Ya en la zona tienen lista una cápsula de vida que será utilizada para el rescate de los mineros. Finalmente, a las 4 de la tarde, Protección Civil informó que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad
realizaron una medición de los niveles de espejo de agua de los pozos para continuar monitoreando la reducción de los niveles de agua. Más adelante les daremos más detalles de cómo va el rescate de estos mineros. Así es, también tenemos más detalles al respecto. Y bueno, esta semana, el día miércoles, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues volvió a subir a su cuenta de Twitter algunos de los audios que ya había expuesto en su programa Martes del Jaguar, donde exhibe a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Pues el primero que volvió a subir fue esta conversación que presuntamente tiene con José Murat, el exgobernador de Oaxaca, donde hablan de un supuesto chantaje a empresarios. La gobernadora acompañó este mensaje pues informando que, de acuerdo con la orden emitida por el juez 16º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938-2022, que a la letra dice: lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta, y sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para este fin. Luego, Laida Sansores añade: por lo anterior, hago público este video en mis redes sociales personales. Y bueno, a partir de ahí, Laida Sansores comenzó a subir nuevamente los videos que ya había compartido de Alito Moreno, o sea que no le salió también su amparo al presidente nacional del PRI. ¿Ya extrañabas los audios de Martes de Jaguar, Ilse? No sabes cuánto, sobre todo con esa manera de hablar de Alito, que claro que se extrañaba, ¿verdad? Y fue justamente del que habla de los empresarios, así que pues ahí revisen la cuenta de Twitter de la gobernadora. Finalmente, como noticia de la mitad de semana, tuvieron una entrevista a los periodistas con la priista Dulce María Sauri sobre elecciones en el Estado de México. Las investigaciones que se han emprendido desde la Unidad de Inteligencia Financiera y también desde la Fiscalía General contra el expresidente Enrique Peña Nieto tienen olor a la elección del Estado de México y corresponden a un cálculo político del gobierno federal. Así lo dijo Dulce María Sauri, quien es exdirigente del PRI. Entre comillas, yo considero que estas acusaciones contra Peña Nieto, por la forma y en el momento en que se presenta, más tienen olor o tufo a la elección del Estado de México que al deseo real de que se haga justicia en el país. Y por otro lado, soy una convencida de que quien sea tiene derecho a la presunción de inocencia. Así lo dijo en entrevista con Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, y yo los invito a ver la entrevista completa en el canal de Sin embargo al aire en YouTube. Pero les tenemos un fragmento, ¿no, Dulce? Sí, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, yo no dudo de las personas, dudo de la forma en que las funciones institucionales se manifiestan. A mí me causa enorme incomodidad cada vez que el fiscal general de la República ha ido a las conferencias del presidente a exponer determinados asuntos. Cada vez que pienso y hago un acto de fe y digo, esta es una fiscalía autónoma, fue una lucha de millones de personas, demás, me acuerdo de aquel enorme cheque que luego supimos por quien era el presidente del instituto, bueno, de este nombre chistoso, que nunca se entregó. Entonces, díganme si no tengo derecho a dudar. Claro. Y en el caso del presidente, específicamente, en el expresidente Peña, entonces, usted deduce, es muy probable que sea más bien el cálculo político del presidente López Obrador con respecto al Estado de México, y que el presidente está pensando más bien en armarle una causa o asustarlo o tenerlo listo para en algún momento echarle nomás el cerrojo al expresidente Peña, porque está pensando en el Estado de México, políticamente, obviamente. Pues mire, lamentablemente, y contra mi creencia firme en las instituciones y la buena voluntad que tengo hacia la actuación de las personas, especialmente cuando toman decisiones sobre mi vida y de 130 millones de mexicanas y mexicanos, pues la verdad es que los tiempos indican con toda claridad que el Estado de México está atravesado en este proceso. Estamos hablando de un gobierno que está a unas semanas de cumplir 4 años formalmente de haberse iniciado, bueno, el 1 de diciembre, pero prácticamente desde el triunfo
del presidente López Obrador, él empezó a actuar ya como presidente, que iba a hacer a partir del 1 de diciembre. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué a los 4 años? O sea, era un asunto que no mereció su atención primero, o las fechas, la elección del 21 le dijo, más vale que abras tus sobres. Luego después, en algún otro momento, contaré los nuevos sobres del presidente López Obrador, porque no son los 3 sobres de entonces, de los gobiernos priistas, estos son nuevos sobres. Y de repente el segundo sobre del presidente López Obrador dice, acusa al presidente Peña Nieto. Y bueno, nos vamos al día jueves 11 de agosto. Momento de decirle que si no ha dejado sus likes, los deje ahora. Por favor, si en este momento está en la Liga de los Periodistas, usted sume los likes aquí, muy bienvenidos. Pero más tarde usted ya sabe que se va a subir también el programa de Sin embargo semanal completamente solo allí en YouTube. También déjenos ahí sus likes, sus comentarios. Y también si no se ha suscrito al canal de Sin embargo al aire, hágalo ahora porque va a ver que aquí siempre hay muy buenos videos y mucha información. Pero bueno, Dulce, nos vamos al día jueves porque les tenemos una nota muy interesante, y es que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que TV Azteca deberá pagar 2.615 millones de pesos al SAT por concepto de impuestos sobre la renta, multas y recargos que corresponden al ejercicio fiscal de 2013. Pues es este litigio que había tenido la empresa ya durante varios años contra el SAT, pero el tribunal validó por mayoría de 8 votos una resolución del SAT que obliga a la televisora a pagar impuestos que corresponden a la venta accionaria de filiales. Y bueno, en una primera reacción, Salinas Pliego escribió en su cuenta de Twitter: que tengan un miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios. Viva la libertad, viva México y los empresarios. Y bueno, este video está acompañado de una selfie ahí que se hizo en un yate. Pero vamos a ver este video que nos preparó la unidad de investigación. La empresa TV Azteca deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria 2.615 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, multas y recargos que corresponden al ejercicio fiscal del 2013. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de la televisora, respondió con burlas en sus redes sociales. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó por mayoría de 8 votos una resolución del SAT que obliga a la televisora a pagar impuestos que corresponden a la venta accionaria de filiales. El proyecto del magistrado Carlos Chaurán Arzate, que fue avalado, consideró que los agravios expuestos por la empresa de Salinas Pliego son infundadas e inoperantes. Y en contraste, la televisora incumplió con lo que estipula la ley del impuesto sobre la renta al ignorar que las pérdidas por enajenación de acciones pueden disminuirse solo hasta el monto de las ganancias. El tribunal concluyó que la televisora disminuyó de su utilidad las pérdidas fiscales de la enajenación de acciones por 1.316.000 pesos y 2.222.000 pesos para el resultado fiscal consolidado de 2008 y 2009, pero estaba obligada a reservar las mismas en el cálculo de la utilidad de pérdida fiscal consolidada de 2013, como establece la ley del ISR. Es decir, el tribunal concluyó que el monto de ganancias percibidas por la empresa en 2013 fue menor al monto de las pérdidas deducidas en ejercicios anteriores. Por ello, estaba obligada a subsanar las pérdidas fiscales ya que incumplió con la ley. Ricardo Salinas Pliego opinó que las autoridades están equivocadas y como muestra hizo referencia al monto por el que sancionaron a su empresa. Vamos bien, empezaron con que eran 44.000 millones de pesos, a ver qué tanto más están equivocados y ya al final vemos cómo le hacemos, escribió en su cuenta de Twitter.
Y bueno, ese día, el jueves por la mañana, ayer por la mañana, el presidente López Obrador habló sobre el empresario Ricardo Salinas y dijo que está buscando que el SAT le haga una rebaja a los impuestos que no ha pagado. El argumento, pues es que los gobiernos anteriores querían afectarlo. El presidente detalló que el empresario ha afirmado que le querían cobrar el doble y confirmó que se está haciendo toda una investigación para que se haga justicia. Sin embargo, por la tarde del día de ayer, TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, pues informó que ya apelará el fallo judicial que le mandata pagar una deuda de 2.600 millones de pesos al SAT. O sea, no queda muy claro si quieren pagar o no. Todavía vamos a seguir con más al respecto para ver si por fin ya se paga ese adeudo. Pues podrá apelar, Ilse, pero también se dijo, bueno, se escuchó a la titular del mismo SAT, Raquel Buenrostro, decir que quien debe pagar. Exactamente. Vámonos también con una noticia de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya les habíamos hablado al respecto, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio a conocer que este año comenzarán los trabajos para reforzar la cimentación de esta terminal, y además anunció que se limitarán los vuelos. No dio muchos detalles al respecto, pero en su rueda de prensa diaria el mandatario dijo que la obra estará a cargo del gobierno capitalino con una inversión de 600 millones de pesos, y también señaló que ya hay un proyecto con ese propósito. El jefe del Ejecutivo explicó que la reducción de los vuelos es debido a que ya está saturado el aeropuerto y que especialistas están realizando un análisis técnico para saber cuántos vuelos puedan operar. Espero de más detalles para saber si vuelos ya comprados van a ser cancelados o qué va a proceder, Ilse. Así es, y bueno, el día miércoles también en la tarde hubo esta información que recuperamos en el resumen del día jueves, porque también hubo reacciones el día de ayer, y es que los diputados de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, sin la presencia de los legisladores de oposición, aprobaron quitarle la presidencia de esa comisión a Alejandro Moreno Cárdenas por las denuncias que hay en su contra. Sin embargo, pues a la sesión extraordinaria de esta comisión asistieron 21 legisladores y legisladoras de Morena, Partido Verde y del Trabajo, pero faltaron, pues claro, los del PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano. Vamos a ver este video con más detalles al respecto, también ya con lo que respondió el PRI y Alejandro Moreno sobre esta destitución. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, fue removido como presidente de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el tricolor aseguró que el exgobernador de Campeche sigue en el cargo porque la reunión donde se tomó esa decisión fue ilegal. El diputado federal Alejandro Moreno, integrante del grupo parlamentario del PRI, sigue siendo el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, ya que ese cargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, al conformarse la 65 legislatura, le corresponde a esta bancada. Y por lo demás, la sesión de esa instancia legislativa llevada a cabo este día fue ilegal, expuso el PRI en un comunicado. A la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación asistieron 21 legisladores y legisladoras de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, es decir, faltaron diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Legisladores argumentaron que el priista no puede seguir en el cargo por las denuncias en su contra. El diputado Mario Yergo de Morena argumentó que el dirigente del PRI no tendría que seguir al frente de la comisión por la difusión de diversos audios que lo relacionarían con supuestos actos de corrupción. Para sustituir a Moreno Cárdenas, las y los diputados eligieron a la morenista Julieta Ramírez Padilla. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, detalló que corresponde a la Junta de Coordinación Política y al Pleno dirimir el acuerdo sobre la destitución, así como las solicitudes que presentaron 15 diputados. Por su parte, el PRI insistió en que cualquier cambio en la presidencia de la comisión debe ser avalado por el grupo parlamentario del PRI, al que corresponde esa posición, y avalado por el Pleno, lo cual no ha ocurrido. Alejandro Moreno envió una carta al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priista Rubén Moreira, donde detalló que la reunión del miércoles fue convocada por diputados que se ostentaron como secretarios de la Junta Directiva, cuando sus nombramientos no han sido notificados. Además, acusó que no se contó con dictámenes previos.
Y bueno, Ilse, ya llegamos a hoy, viernes 12 de agosto, y como les adelantamos desde un inicio, fue una semana con hechos violentos. Ya les informábamos sobre los narcobloqueos ocurridos en Guanajuato y Jalisco, y esta misma semana se vivía una ola de violencia en las calles de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, luego de que se desatara una riña entre dos grupos rivales dentro del Cerezo número 3 en Ciudad Juárez. La venganza fue entre los Chapos y los Mexicles, esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, y fueron al menos 11 personas las asesinadas junto con 20 internos lesionados. Las imágenes de videos en redes sociales que han circulado muestran cómo algunos civiles inocentes se resguardan tras unos autos detenidos por el tráfico para tratar de resguardarse del fuego cruzado que ocurrió específicamente en la Avenida Tecnológico. Otras grabaciones también muestran a cuerpos de la Policía Municipal afuera de una pizzería ubicada sobre Avenida Ejército Nacional, allá en la ciudad fronteriza, donde personas resultaron heridas a causa de la balacera. Sin embargo, también hubo víctimas mortales, entre ellas el locutor Alan González, Lino Flores del área de promociones, el gerente de operaciones Armando Guerrero y el escolta Alex Arriaga, todos de una radio, Ilse. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el ataque no fuera solo entre grupos rivales, sino también contra civiles inocentes. Así lo dijo desde Palacio Nacional. A informar también sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, que perdieron la vida 11 personas, y vamos a informar, el subsecretario Mejía va a dar la información que tenemos hasta ahora, qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos, y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto. Fíjate, Ilse, que mientras se vivía esta ola de violencia en Ciudad Juárez, la tarde del miércoles, es decir, una tarde anterior, un vehículo aéreo de la Secretaría de la Marina transportó al estadio de béisbol de Macuspana, Tabasco, municipio oriundo del presidente, al llamado Pochichoco, la mascota oficial del equipo de béisbol Olmecas. El traslado fue al arranque del primer partido del equipo de casa contra los Tigres de Quintana Roo. Sin embargo, el mismo presidente López Obrador reprobó este hecho la mañana de este viernes. Él dijo que no estoy de acuerdo, pero yo creo que más tarde van a informar de este asunto. Y así fue. La Secretaría de Marina publicó un comunicado esta tarde donde aclara que la dependencia es demandada en este tipo de eventos a partir de solicitudes que reciben constantemente, además de una intención de fomentar el deporte. La participación de la Marina en este tipo de eventos obedece a solicitudes para que alguna unidad de Marina, ya sea la banda de música y de guerra, así como de personal naval formado, se encuentren presentes en diferentes eventos deportivos, escolares y actos cívicos, tales como graduaciones, conmemoraciones y días festivos. Por ejemplo, esta inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del Gran Premio de México, también de la Fórmula 1 y eventos incluso de la Liga MX y de la NFL. Así lo aclaró la Secretaría de Marina, Ilse. Pues si usted se perdió algún programa, por ejemplo el de Café y Noticias del día de hoy, y los periodistas, vuelva a verlos porque hubo bastantes entrevistas al respecto de lo que sucedió allá en Ciudad Juárez. Estos videos que comenzaron a circular desde ayer por la noche, pues algunos son muy fuertes, por eso no los hemos pasado, pero demuestran las horas de pánico que vivieron allá los habitantes de Ciudad Juárez el día de ayer.
Entonces, si usted no se perdió alguna de las entrevistas, regrese también Sin embargo al aire, donde también tenemos otros reportajes al respecto. Y por supuesto, durante el fin de semana no se pierda toda la información en Sin embargo MX para actualizaciones también al respecto de este tema. Y bueno, el día de hoy también hubo actualización, Dulce, también sobre cómo avanzan los trabajos allá en Coahuila para el rescate de los 10 mineros de esta mina en Sabina. Y pues el día de hoy la Coordinadora Nacional de Protección Civil también dio a conocer que la extracción de agua de la mina El Pibete ya se encuentra al 97%, por lo que pues ya prevén que los trabajos de rescate avancen con mucha más rapidez. Y bueno, ya se cumplieron 200 horas de trabajo en la mina de carbón para garantizar las condiciones que permitan pues ya introducirse a ella para intentar rescatar a los trabajadores. Y como ustedes saben, durante toda esta semana hubo varias actualizaciones de cómo se metió. Primero hubo exploraciones de unos primeros buzos para ver cómo se encontraban las condiciones, pero las primeras entradas se encontraron con que había madera, había muchas cosas que obstruían el paso, lo mismo con el dron que ingresaron para ver que las condiciones, videograbar primero lo que esperaban allá adentro. Entonces los trabajos han sido bastante arduos en esa zona, porque también ha sido pues muy complicado, porque se hablaba de que ni de los planos de la mina estaban actualizados. Entonces casi los trabajos se han hecho a ciegas en una mina de 4 pozos que estaban totalmente inundados. Y pues durante toda esta semana la Coordinadora Nacional de Protección Civil fue informando de cómo se fue reduciendo los niveles de agua con las bombas de extracción de agua, todo el trabajo que se ha hecho ahí en la zona con todos los niveles de gobierno, incluido también la Marina y el Ejército. Y bueno, Dulce, el día de hoy amanece, sin embargo, con una nota al respecto de la minería, y es que este reportaje, justo que es de tu autoría, Dulce, nos habla de que siniestros como el del pozo carbonero en Sabina seguirán ocurriendo si no se reforma la ley minera salinista, que desde 1992 beneficia a los empresarios y viola los derechos humanos de comunidades indígenas y rurales. Vamos a ver más de lo que nos detalla Dulce Olvera en este reportaje. Siniestros como el del pozo carbonero en Coahuila seguirán ocurriendo si no se reforma la ley minera salinista que beneficia a los empresarios, asegura el colectivo Cambiémosla Ya. Integrado por comunidades y organizaciones, este colectivo lleva 2 años presionando a los legisladores para que se modifique a fondo la ley minera. Con reformas o derogaciones al artículo 6, 15 o 19, proponen modificar el régimen de largas e indiscriminadas concesiones y eliminar los privilegios que tienen las mineras para el acceso a la tierra y al agua, entre otros puntos. Los diputados Adriana Bustamante, Joaquín Cebadúa e Irma Juan Carlos impulsaron una iniciativa al respecto para septiembre. En el Senado, los senadores Susana Harp y José Narro presentaron en diciembre una iniciativa integral que se turnó a la Comisión de Minería, donde sigue pendiente. Los dirigentes de esa Comisión de Minería son la senadora María González y el carbonero y taurino Armando Guadiana Tijerina. Ahí están los detalles sobre cómo va esta contrarreforma a la ley minera salinista, que pues por su contenido de beneficio a las mineras estamos viendo siniestros como el de Coahuila. Y bueno, Ilse, terminamos con las noticias semanales del 8 al 12 de agosto y no me queda más que preguntarte cuál consideras que es tu tema semanal o el tema semanal. Pues Dulce, creo que lo que hablábamos un poco antes de iniciar este espacio justo es que fue una semana marcada por la violencia, marcada por imágenes que hace mucho no veíamos en el país, imágenes que no sé tú, pero sí te remontan un poco a pues los años de esa mal llamada guerra contra el narcotráfico. Obviamente no es el mismo contexto, obviamente no es a los mismos niveles, pero sí te hacen regresar a, por ejemplo, ver nuevamente, a pensar en Ciudad Juárez de esos años cuando pues era de ver estas masacres, ver estos
pues el crimen llegando hacia la población civil, ¿no? Ya no solo es enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos criminales, sino ya también es ir contra la población civil. Yo creo que uno de los videos que más me impactó de los que se fueron difundidos desde ayer por la noche es este que no les hemos pasado porque es bastante fuerte, es el de la pizzería, donde se ve pues a la mujer herida, al repartidor tirado, también ensangrentado, que fue en el estacionamiento donde afuera asesinaron a 4 trabajadores de una radiodifusora de allá. Pues o sea, hay un video incluso donde se ve el momento en el que llegan a donde el momento exacto del ataque, y pues es bastante fuerte porque eso es una señora comprando una pizza y de repente ve que están disparando afuera, se tira al suelo, nuevamente abrazándose o jalando a la otra persona que estaba al lado para intentar quitarlo del fuego, de las balas, ahora sí. O sea, son imágenes que de verdad duele mucho volver a ver porque deberíamos ya estar en otro momento, ¿no? Ojalá las autoridades atiendan muy bien este caso porque debe de haber responsabilidades fincadas tanto como en Guanajuato, en Jalisco, como en Ciudad Juárez, pues para que se mande un mensaje muy fuerte, ¿no, Dulce? Que a lo mejor sucede como había sucedido antes, pero que ahora no es igual, que ahora no va a haber impunidad, ¿no? O sea, yo creo que ese es el mensaje que esperamos todos para tener un poco de tranquilidad, para sentirnos seguros, para que la gente de allá, de estos lugares donde la violencia ocurrió, pues se sienta seguro y que sienta que realmente las cosas ya no son como antes, ¿no? Que pasaban esas cosas y en unas semanas o días se olvidaba y ya dejaba de estar en los medios, dejaba de estar en la información pública, y pues no, ahora deberíamos de exigir, y como antes se hizo, pero bueno, ahora esperamos que sí se atiendan esas exigencias de justicia, que no haya impunidad y que se mande un mensaje claro de que pues estas cosas no pueden estar pasando porque no es los mismos tiempos, no son los mismos gobiernos. Entonces, pues eso es lo que yo espero, al menos, Dulce, y pues no sé si estás de acuerdo con el tema de la semana. Sí, solo para agregar, el mismo gobierno federal es consciente de esta expansión de violencia que vimos durante esta semana, y justo coincidió con que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este decreto o esta reforma de ley para que la Guardia Nacional, que sustituyó a su vez a la Policía Federal, ya pase directamente a las Fuerzas Armadas, concretamente la Sedena. Esto como una estrategia para fortalecer, pues valga la redundancia, la estrategia de seguridad. También coincide esta semana que hubo la apertura hacia la prensa para entrar a estas juntas matutinas muy temprano que tiene el gobierno federal con elementos de seguridad para detallar esta estrategia. Entonces es también mandar un mensaje de que el gobierno federal está detectando este aumento de violencia que pues vimos en estos videos, y lamentamos las muertes y también las familias víctimas de estas muertes colaterales, Ilse. Pues sin más, no se despeguen ustedes de Sin embargo MX, porque ahí van a estar muy muy bien informados de todo lo que vaya aconteciendo el fin de semana, y el día lunes pues se reanudan los espacios de Café y Noticias, los periodistas de 12 a 1, y el próximo viernes aquí Dulce Olvera y yo le vamos a tener con mucho gusto este resumen semanal. Si no nos ha dejado sus likes, por favor, aún es momento de hacerlo, y también en la liga por aparte que se va a subir. Manténgase muy muy bien informado y pues veremos cómo avanzan estos casos que se dieron lamentablemente esta semana. Les deseamos un excelente fin de semana. Cuídese mucho.